duro. Y voy a hacer hice un PowerPoint, resumen de la cursada. Y bueno, y se me ocurrió hacer un videíto y subirlo con vos. Así que ya les pido disculpas si no se escucha bien, es la primera vez que lo hago. Pero bueno, la idea es que sirva y la verdad les recomiendo el tema de capaz usar auriculares. Vamos a ir viendo cómo sale, perdón si me equivoco. Pero bueno, espero les sirva. Entonces, vamos a arrancar por los temas como fuimos viendo en las clases. Hablamos sobre bioética, sobre qué es la bioética. El concepto. Bueno, hay varios conceptos de bioética, pero tenemos, en un sentido amplio, es la reflexión ética aplicada a los problemas morales que tienen que ver ¿Por qué puse esta fotito acá? Porque Van Reansel Potter, o como se diga, es el que usó por primera vez la palabra bioética. Si no me equivoco, no sé si era en el año 1971, por ahí. Sí, en el año 1971. Y justamente esta definición, que es la reflexión ética aplicada a los conflictos morales que surgen en la práctica de la medicina. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, la medicalización de la vida, o sea que se habla en términos médicos, en todos los ámbitos, los avances científicos tecnológicos, la revolución biomédica, bueno, y varias cosas más. Pero bueno, esto es anecdótico. O sea, hay que saber quién, o sea, saber, de última saber, nadie nos va a preguntar esto, pero que él fue el que usó el término bioética por primera vez. Y la ética, en este caso, al ser una disciplina, digamos, en constante discusión, en avance, en varias cosas más. Yo acá no lo puse, por ejemplo, en las diapos, porque me parece que ya si no hay que, son como demasiadas cosas para hablar. Pero bueno, cuando se habla de la historia de la bioética, hablamos de que, por ejemplo, hay hasta 3 etapas, ¿no? Que ya les voy a decir. Acá, cuando se discute sobre bioética, en sus etapas evolutivas. Tenemos, por ejemplo, una primera etapa que es la emotiva, donde se moviliza fuertemente la opinión pública. Entonces todos son expertos, todos pueden aportar una opinión. Después tenemos una segunda etapa que es donde ya hay conexiones históricas. Entonces tiene un cierto grado más de información hay que tener. Y después está la etapa de consolidación, que se va a caracterizar por la publicación en revistas especializadas, etc. Entonces, si para hablar de bioética necesitamos deliberación crítica, vamos a necesitar argumentos para discutir. Entonces ahí es donde viene la famosa diferencia entre doxa y episteme. ¿Qué es la doxa? Doxa es opinión, es prejuicio, ¿sí? Nada, o sea, justamente estos argumentos tienen que tener un peso. Entonces, cuando uno discute, cuando uno hace alusión a doxa, y son opiniones, infundadas en la nada, básicamente. Episteme es el conocimiento, el juicio. Entonces, justamente es eso. Episteme, lo que decíamos recién, es conocimiento científico. Se afirma que algo es así hasta que, no sé, la ciencia diga lo contrario. Pero bueno, entonces la diferencia entre la doxa y el episteme no pasa por la verdad o falsedad de las afirmaciones,
bueno, no me quiero meter en temas complicados, pero a lo que vamos es que la diferencia es que en la primera no hay fundamentos para apoyar lo que se dice y en la segunda los fundamentos existen, esos razonamientos. Entonces, para deliberar en bioética tenemos que hacer diferentes cosas. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre ética y moral, algo que también vimos en la cursada. Bueno, normalmente siempre se usan como sinónimos, pero acá estamos en bioética y tenemos que saber que significan cosas diferentes. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de valores, de normas, de costumbres, ¿sí? Que están vigentes en una comunidad en un momento dado. Entonces son valores, creencias y costumbres en un momento histórico, ¿sí? Otra vez, ¿qué es la moral? Es un conjunto de valores, de normas y de costumbres que tiene una comunidad en un momento histórico o dado. Entonces, justamente ese conjunto de valores nos dicen qué debo hacer, cómo se debe actuar. Entonces, la moral es algo que se da de hecho, de facto, por imposición. El qué debo hacer ante una situación me dice el qué. Entonces, después hay un cuadrito, que lo vamos a ver, que bueno, pero sabemos qué es eso, qué es la descripción del qué. ¿Sí? Son los valores y costumbres de una comunidad en un momento dado, de cómo se debe actuar según la moral de esa comunidad. Ahora, la ética. La ética es justamente la justificación de la moral. ¿Qué es la ética? Es una disciplina filosófica cuyo estudio es la justificación de la moral. O sea, ¿de dónde, por qué digo que debo hacer eso? El por qué es bueno hacer tal cosa, el por qué es malo hacer tal otra, según esa comunidad o según las reglas de esa comunidad. Entonces, ética es la aplicación de la razón. Intenta fundamentar ese conjunto de normas, valores y creencias. Y su problema es pasar por el plano del ser al plano del deber ser. Se pregunta por qué lo debo hacer, ¿sí? Es de jure. Pero bueno, lo importante es que sepamos esto, que la ética es la justificación de la moral, es la disciplina filosófica que estudia la moral. Porque justamente ¿cómo se llama? En todo todo lo que es el cerebro, vamos a decirlo de manera fácil, todo lo que es el sistema, la mente de esta persona, tenemos todo lo que son los valores y creencias, y costumbres que son consideradas capaz buenas por una sociedad en un determinado momento. La benevolencia, la simpatía, la lealtad, la empatía, y demás cuestiones. Entonces, la amabilidad, la superación, la solidaridad, o sea, hay que ser solidario, dice la moralidad. Ahora, la ética dice, ¿por qué tenés que ser solidario? Bueno, entonces vamos a resumir las diferencias. La moral presupone, entonces como dijimos, la moral se pregunta el qué, es un saber prefilosófico, son enunciados descriptivos, es acrítica, y la ética se pregunta el por qué, si indaga el fundamento, es una reflexión sistemática. ¿Cuáles son las coincidencias? En que ambos son reflexión normativa, o sea, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, o sea, los dos. Ahora bien, otro concepto que vimos en clase es el de las humanidades médicas. ¿Qué son las humanidades médicas? Son justamente aquellas disciplinas sociales que tienen algún campo de aplicación en la medicina o que pertenecen de algún modo al saber médico. Acá su exponente es el doctor Mainetti, que está en la Universidad de La Plata. Espérenme que les digo. Bueno, no lo encontré, pero vamos a seguir. La cuestión es eso. Digamos esto, antes era la medicina, solo orientada a la ciencia, a los saberes médicos, y hoy en día sabemos que es una interdisciplina, entonces está relacionado, con todo lo que es el campo de las ciencias sociales. Estoy buscando en el libro dónde es que está eso, que se los quiero decir, a ver si está por acá. Cuando uno quiere buscar algo no lo encuentra. A ver. Bueno, no lo encuentro, ya fue. Vamos a seguir.
Entonces, eso no creo que nos pregunten esto, pero está bueno sí saberlo. Entonces son esas disciplinas sociales que tienen algún campo de aplicación en la medicina o que pertenecen de alguna manera al saber médico. Bueno, otro aspecto, ley y religión. Entonces, si hablamos de bioética y tenemos en cuenta los aspectos de ley y religión, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué pasa? Lo que es la legalidad. ¿Qué pasa? Que no todas las leyes van a ser éticas, o sea, no todas las leyes responden a una fundamentación ética que las vaya a legitimar. A su vez, capaz todo lo que quizás desde la ética es bueno o es algo es ético, no es legal a la vez, quizás. No sé, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Entonces acá es donde hay una confusión entre ver qué es legal y qué es legítimo. La legalidad es que lo que es conforme a la ley y lo legítimo es conforme a la ética. Entonces no siempre van de la mano y hay situaciones donde algo puede ser legal, como por ejemplo la esclavitud hace un siglo atrás, pero no era legítimo, ¿sí? Porque no, ninguna persona puede estar privada de su libertad o ser un objeto. Y, por ejemplo, por decir algo, la eutanasia puede ser ilegal, pero puede ser legítima, quizás. Entonces, esas son las dos cosas que hay que saber diferenciar con respecto a lo que es la legalidad y la legitimidad en bioética o para discutir sobre posturas morales, etcétera. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que se va a basar todas las cosas que van a venir? Que todo esto que venimos hablando, muy lindo, confluye en el año 1979, donde se publica, ¿sí?, un libro y bueno, y una serie de consensos, que son los Principles of Biomedical Ethics, donde ya después de lo que pasó con el informe Belmont, donde, bueno, se hizo, no importa, no me quiero meter en eso, en 1979 se ponen de acuerdo un utilitarista, que es Beauchamp, y un deontologista, ahora vamos a ver que es Childress, y elaboran la teoría del principialismo. El principialismo es la teoría paradigmática de la bioética. El principialismo es la teoría paradigmática de la bioética. Es en lo que se basa la bioética ahora en la actualidad. ¿Estamos? Entonces, es un consenso. Entonces, el principialismo es la teoría paradigmática de la bioética. ¿Y qué consiste? Se enumera una serie de principios y estos principios deben respetarse no solo en la investigación, sino en toda la práctica de la medicina. Se desdobla la beneficencia, que antes en el informe de Belmont figuraba como el principio de beneficencia sola. Se desdobla la beneficencia en un principio de beneficencia y otro de no maleficencia. Otra cosa, recordemos lo que es un principio. Principio es algo que alguien sigue para actuar, es una guía de conducta, ¿sí? Es como algo, una guía conductual, ¿estamos? Entonces, primero se deben respetar en investigación y en práctica de la medicina. Beneficencia se desdobla en beneficencia y no maleficencia. No existe un lexicográfico entre ellos, o sea, si hay conflicto hay que deliberar cuál va a tener prevalencia sobre otro. Y todos son deberes prima facie. ¿Qué significa esto? Que son principios orientadores de la acción, pero admiten excepciones justificadas. Entonces, a partir de estos principios se derivan reglas. Las reglas son más específicas. Son una guía específica para la acción. Y participan de un mayor contenido. Los principios son más abstractos y más generales, son guías. Y entonces de ellos se desprenden las reglas. Frente a un conflicto moral, primero se acude una regla. Si con esa regla vos no podés solucionarlo, apelás a los principios. Y si con ellos no lo podés, solucionar, ahí te vas a la teoría ética. O sea, de lo más chiquitito a lo más grande. Y bueno, ¿y cuáles son estos 4 principios que va a enumerar el principialismo de Beauchamp y Childress? Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y 4 reglas, que son consentimiento informado, veracidad, privacidad y confidencialidad. Y estaba también lealtad, algunos lo ponen, otros no, vamos con estos 4.
Y ahora sí, ¿qué dice el principialismo? Antes de arrancar a ver las reglas y todo con respecto al fin y al cabo, ¿qué es la bioética? La bioética es el uso creativo del diálogo para formular, articular y, en lo posible, resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, la medicina, ¿no? Entonces, es el uso creativo del diálogo para formular, articular y, en lo posible, resolver estos dilemas que plantean la intervención y la investigación sobre la vida, la salud y el medio ambiente. Otra cosa importante a nombrar antes de arrancar con los principios, el modelo médico hegemónico. Uy, le faltó un acento, odio que falten acentos. ¿Qué es el modelo médico hegemónico? Así a grandes rasgos. Es una forma de practicar la medicina legitimada desde la ciencia y de los organismos de poder. Entonces es un conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de la medicina científica, el cual ha ido logrando dejar como subalterno el conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban a los conjuntos sociales hasta lograr identificarse como la única forma de atender a la enfermedad legitimada por criterios científicos y por el Estado. O sea, todas las prácticas capaz curanderistas o que capaz le hacen bien a la gente, o sea, no se tiene en cuenta eso y ese es el modelo que predomina, que hoy en día, a mi criterio, trae como muchos problemas porque el modelo médico hegemónico claramente es dependiente de la industria farmacéutica, los médicos salen preparados solo para medicar, las cosas así no se curan. Entonces, bueno, obviamente la medicina no está planteada desde la prevención, sino siempre desde paliar la enfermedad. Entonces, bueno, son cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el modelo médico hegemónico? Es una forma de practicar la medicina que está legitimada desde la ciencia y de los organismos de poder. Entonces, son el conjunto de prácticas y saberes médicos, digamos, que se legitima como la única forma de tratar la enfermedad y está legitimado por la ciencia y por el Estado. No deja de ser un negocio. Bueno, este modelo médico hegemónico tiene 3 características principales, tiene muchas, ¿no? Pero vamos a las primeras, que es, o sea, tiene muchas, ya les digo cuáles: biologicismo, individualismo, eficacia, salud, bueno, de todo. Pero las más relevantes sobre la medicina, la formación médica actual, es el biologicismo. ¿Qué significa esto? Que reduce toda la ciencia, digamos. Si algo no está avalado científicamente, no hay una prueba científica que avale, listo, no sirve. Entonces, por ejemplo, en este modelo médico hegemónico, cuando los estudiantes de medicina estudian, no se le da tanta importancia a materias como, no sé, socioantropología, salud pública, medicinas preventivas, y capaz todo se reduce a la anatomía, a la fisiología, o sea, todo lo que está demostrado científicamente. Hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida que obviamente influyen, pero acá en el modelo médico hegemónico tiene justamente esta característica. Primero, el biologicismo, la cientificidad. Entonces, esa es una. La otra es la ahistoricidad. ¿Qué significa? Que de acuerdo con esta característica se concibe la enfermedad como un hecho natural y no como un hecho social y por lo tanto histórico. O sea, se lo ve como algo así también biologicista la enfermedad, y en realidad hay que contextualizarla en un momento, en un lugar, por qué, dónde, quiénes. Entonces hay que ponerlo en realidad en un contexto histórico, pero el modelo actual es ahistórico. Y una tercera característica principal es la asociabilidad. ¿Qué significa? Que es como un acto técnico más que un acto social. Donde más se ve esto, por ejemplo, es el cirujano. O sea, es una cosa completamente técnica. Ir, cortar esto, lo otro, y no se tiene en cuenta ver la historia de ese paciente. Capaz se puede encontrar otra cosa que estaba por ahí guardada. Así que bueno, nada, espero que se entienda. Entonces, biologismo, ahistoricidad y asociabilidad son características o rasgos principales de este modelo médico hegemónico.
Bueno, ahora sí, antes de entrar en los cuatro principios del principialismo, bla, 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 vamos a ver de dónde sale el principialismo. O sea, se juntan estos dos señores grosos, que son Beauchamp y Childress, que justamente vienen de escuelas filosóficas y éticas diferentes. Uno es deontológico y el otro es utilitarista. Entonces ahora tenemos que ver de dónde sale este acuerdo y por qué, en qué se basaba cada uno de ellos. Bueno, las teorías éticas lo que se preguntan si la ética estudia la moral y dice por qué se debe hacer tal cosa. Tenemos como dos grandes corrientes, ¿no? Tenemos directamente a los que dicen que desde la filosofía no es posible dar una respuesta. Esto es todo lo que son los escepticistas como Nietzsche, el falibilismo moral, el relativismo moral, y los que dicen que sí es posible dar una respuesta de por qué hay que hacer determinada cosa, que es está también la aristotélica, pero nos vamos a quedar con la deontológica, que es la de Kant, que tiene que ver con la palabra el deber, y teleológica, que tiene que ver con el utilitarismo. Entonces, las dos corrientes son la deontológica y la teleológica. Entonces, vamos a ver primero la teoría deontológica o la de Kant. ¿Qué dice Kant? El principio moral básico de la ética de Kant. Bueno, es medio complejo ver todo esto, la verdad. No nos vamos a meter en filosofía. Pero lo que nos dice Kant es que el ser humano es un ser dotado de razón, ¿no? Y bueno, y digamos que a ver, esperen que se los quiero... Esperen. Ahí está, bueno, perdón. Que digamos que necesitamos de los sentidos, ¿sí? De los sentidos, para conocer el mundo que nos rodea. Y que estos mismos sentidos nos permiten conectarnos con la realidad, pero nos condicionan. Entonces, que no es posible conocer lo absoluto, digamos. No podemos ir más allá de lo que los sentidos nos muestran. Entonces, este nivel de conciencia, esta racionalidad que tiene el ser humano, esta razón, a diferencia de los animales, por ejemplo, digamos, rozan o se ponen en contacto con lo absoluto, eso que en realidad no podemos ver porque los sentidos nos lo frenan. Ese contacto se da mediante el deber. Entonces, la conciencia moral es la que manda de modo absoluto, la que ordena a lo incondicional. Entonces, la conciencia tiene un contacto con lo absoluto, eso que no se puede conocer el hombre hasta donde le permiten los sentidos, pero tiene una disposición hacia él. Entonces, esta conciencia tiene un contacto con lo absoluto y este absoluto es el deber. La conciencia moral es la que manda de modo absoluto, la que ordena de modo incondicional. Entonces, la conciencia moral es la que manda a hacer algo porque debo hacerlo, no porque el hacerlo me proporciona algún tipo de beneficio, sino porque es mi deber hacerlo. Es la naturaleza, las cosas simplemente son. Entonces, este deber es la conexión entre lo absoluto y la razón. No le busquemos más vuelta, es así. Entonces, no lo tengo que hacer porque algo me da un beneficio, sino porque es así. Yo lo tengo que hacer porque es así. Y en esta conciencia moral existe lo que Kant llama el imperativo categórico. Digamos, el imperativo es lo que manda de manera incondicional. O sea, el imperativo categórico, si lo tenemos que definir, es el concepto central de la teoría moral de Kant. O sea, es un concepto central, es como una proposición de acción, es un mandamiento. Entonces, si a mí me preguntan en un examen qué es el imperativo categórico, yo diría que es el concepto central de la teoría kantiana de la moral, en el cual es un mandamiento, una preposición de acción, en la que siempre debe regir la buena voluntad. Entonces dice que Kant dice que no hay nada que pueda ser considerado como bueno sin restricción, sacando una buena voluntad. Entonces dice que solo la voluntad es buena de manera absoluta y no relativa. La voluntad buena es siempre buena y lo es en sí misma no porque me ayude a alcanzar algún fin. Entonces Kant habla de varios tipos de acciones, que no me voy a meter mucho en eso, pero bueno, si una persona se está ahogando, ¿y yo qué tendría que hacer? Entonces hay acciones que son contrarias al deber, que directamente no son morales, o sea, lo veo ahogándose y no hago nada. Conformes al deber,
yo voy, el tipo se está ahogando y voy y lo salvo, pero capaz era porque era mi amigo o porque me generó algún tipo de sentimiento o algo así, que es lo que él le llama las inclinaciones. Y por deber es las que son moralmente válidas, o sea, porque lo tengo que hacer, no porque haya ninguna inclinación que me esté mandando a hacerlo. Entonces, para Kant, una acción es buena, sí, y solo sí está determinada por la ley moral, y por lo tanto se realiza por deber, aún con perjuicio de todas mis inclinaciones. Y mi acción, como les decía antes, no debe ser provocada por las inclinaciones. El valor moral que pueda tener una acción depende del principio, o sea, de ese imperativo categórico. El valor moral depende del principio que nos lleva a efectuarla y no de la realización del objeto de la misma. Entonces, este principio es llamado máxima de la acción. Es aquello por lo cual se realiza el acto. Entonces, esta máxima, que es el por qué se realiza el acto, acordémonos que es el motivo, digamos. No, esperen. El valor moral que puede tener una acción depende del principio que nos lleva a efectuarla. Ahí está, bueno, es el principio que nos lleva a efectuarlo, no el motivo. Esto es la máxima de la acción, es aquello por lo cual se realiza el acto. Y bueno, él dice que la ley moral es universal y necesaria, que tiene que estar presente en todos los sujetos racionales de la misma forma, y esta fórmula que Kant nos da es el imperativo categórico. Y el primero que dice Kant es este: obra solo según una máxima que puedas querer que al mismo tiempo se torne ley universal. O sea, yo cuando hago algo tengo que querer que esto se torne una ley, que todos lo puedan hacer de la misma manera. O sea, esa acción tiene que ser querida como ley para todos. Si yo miento, a mí me gustaría que todo el mundo mienta, entonces no debería mentir. ¿Se entiende? Dicho de manera más fácil, sería obra de manera tal que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. En vez de todo esto, que puedas querer que al mismo tiempo, solo según. O sea, obra de tal modo que quieras que tu máxima acción se convierta en ley universal. Que todos actúen de ese modo. La segunda formulación que dice Kant es obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y no solamente como un medio. O sea, las personas son fines en sí mismos y no son medios para un fin. O sea, yo no puedo usar una persona para lograr un fin. O sea, la persona es el fin. Entonces, las personas son fines en sí mismos y no medios. Entonces, solamente las personas pueden ser fines absolutos. Entonces, ¿qué pasa con la ética kantiana? Es muy rigurosa, o sea, y no hay excepciones permitidas. O sea, mentir, no puedes mentir, porque si vos no querrías que todos mientan, listo, no puedes mentir. Pero bueno, vamos a ver que hay casos en los cuales capaz, y sí podés mentir, o sea, y tenemos esta gente que se va a ocupar de ver qué consecuencias tiene mentir. Entonces acá caemos en el utilitarismo. ¿Qué dice el utilitarismo? El por qué va a depender de las consecuencias. El utilitarismo tiene que ver con acciones útiles. El principio rector del utilitarismo, ¿sí?, es el que dice que la mayor felicidad, el principio rector es que hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Las acciones son justas en la medida que tienden a promover la felicidad. La felicidad no es propia de la gente, sino la felicidad en general. Entonces, el utilitarismo, entonces, es una doctrina que digamos, que va a estudiar, que va a decir que una acción es justa o no, en la medida que tienden a promover la felicidad de las personas. Y lo que importan son justamente estas consecuencias, acciones que sean útiles para algo. Y este algo es promover la felicidad de la mayor cantidad de personas. Bueno, uy, mirá qué rápido, ya voy, con más de media hora. Bueno, tenemos 4 principios. Beneficencia, que dice el principialismo. No maleficencia, autonomía y justicia. ¿Qué dice el principio de beneficencia? El principio de beneficencia remite a una obligación moral de actuar en beneficio de otros. Entonces, a mí me pregunta el examen, defina beneficencia. Es una acción moral de actuar en beneficio de los otros, promover el bienestar de los otros, hacer el bien. Entonces, beneficencia es hacer el bien, actuar en beneficio de los otros.
y tiene 5 reglas. ¿Estamos? Una es proteger y defender los derechos de las otras personas. Otra es prevenir que suceda algún daño. Entonces, una es protejo los derechos de los otros. Prevengo que genere algún daño. Aparte, suprimo las condiciones que puedan producir un perjuicio a otro. Después, ayudar a las personas discapacitadas y rescatar a las personas en peligro. Entonces, si me preguntan otra vez, ¿qué es beneficencia? La obligación moral de actuar en beneficio de los otros. Promover el bienestar de los otros. Es una obligación moral, hacer el bien. Defiendo los derechos de los otros, evito el daño en otros, suprimo condiciones que puedan generar perjuicio a otros, ayudo a personas discapacitadas y rescato a personas en peligro. Y bueno, después se hace una distinción entre beneficencia como obligación moral y como ideal. La beneficencia general es una utopía, es como que uno tendría que ayudar a todo el mundo. Y la específica es que van a grupos específicos. Bueno, esto después, si quieren, pongan pausa y miren el cuadrito. Hablamos de obligaciones perfectas e imperfectas. El de beneficencia es una obligación imperfecta. Y ya vamos a ver en no maleficencia que la obligación es perfecta. Las acciones supererogatorias justamente son estas que son como más allá, ¿sí? Tienen que ver con el heroísmo, con todas esas cosas, son muy generales y exceden las expectativas morales. Entonces, nada, chao. Ahora, ¿qué es el paternalismo? Bueno, lo vamos a justamente a relacionar con este principio, con el de beneficencia. ¿Qué es el paternalismo? Tenemos 2 autores. Según Lola Stepke, el paternalismo es beneficencia sin autonomía. Es cuando un médico o cualquier personal de salud aplica la beneficencia, o sea, busca el bienestar del otro, pero sin tener en cuenta la autonomía del otro, qué es lo que quiere la otra persona. Entonces es beneficencia sin autonomía. Y según Beauchamp, es una relación similar a la que ocurre entre padre e hijo. Porque el padre actúa en beneficio del hijo y aparte tiene autoridad sobre el hijo. Entonces ven acá, puse la foto de este señor que dice yo quiero decidir. Y bueno, y no. Entonces, si nos hace relacionar el paternalismo con algún principio, desde ya lo hacemos con beneficencia y secundariamente con autonomía, ¿no? ¿Qué tipo de paternalismo vamos a tener? Vamos a tener paternalismo fuerte, antipaternalismo débil y justificado. No me voy a meter en esto porque si no el video es muy largo, pero sí sepamos que el paternalismo fuerte es en el caso que se puede ir, que un médico puede ser paternalista, va a estar justificado cuando haya un riesgo considerable de intervenir. O sea, nada, tenés que intervenir eso sí porque puede pasar algo grave, capaz el paciente no está en condiciones de decidir. Entonces hay un riesgo considerable en el caso de una intervención. A su vez, esa intervención, el riesgo que tiene es un riesgo menor. Y la limitación de la autonomía que supone la intervención es una limitación menor. O sea, no tiene que ver con el juego los valores y las creencias que tenga ese paciente. Por ejemplo, puede ser un testigo de Jehová. O sea, la autonomía ahí, ya meternos con sus creencias, con sus valores, con su religión, ya es algo como medio grosso. Entonces, la intervención de su autonomía es chica, es algo menor. Después, la intervención médica que vamos a hacer supone un riesgo menor y hay un riesgo grande si yo no actúo. Ahora bien, la diferencia con la no maleficencia de la beneficencia es que maleficencia no es promover el bienestar, sino es, más allá que están ligados, es directamente no generar daño. Una cosa es promover el bien, otra cosa es no hacer el daño. Entonces, es diferente no dañar a hacer el bien. Entonces, ambos principios se encuentran al mismo nivel y el predominio de uno u otro va a depender de las circunstancias. Lo que antes de los 5 que vimos, de la beneficencia, si vos cumplís alguno, ya cumpliste con el principio. En cambio, en no maleficencia, tienen que estar como todos para no perjudicar. Bueno, concepto de daño, esto lo voy a pasar un poco. ¿Qué es el principio de doble efecto? Es un principio que usa la Iglesia Católica, por el que pueden justificarse acciones en la que se tiene una consecuencia negativa. En ciertos casos estaría justificado. ¿Y cuándo se va a justificar? Si el acto debe ser bueno o moralmente indiferente, el agente no debe tener intención de producir un efecto negativo, el efecto positivo ha de producirse por la acción y no por el efecto negativo, y el efecto positivo debe ser suficientemente bueno para
pasar al negativo. Pasamos a autonomía. Autonomía, un lío, nadie se puso de acuerdo con autonomía. Tenemos a 3 autores, a Culver, a Beauchamp y McCullough y a Engelhardt. La autonomía, por definición, es autogobierno, ¿sí? Y la expresión jurídica de la autonomía es el consentimiento informado. Sin embargo, tenemos que hablar de consentimiento válido, ¿sí? Porque la información es condición. Yo le digo a un paciente todas las cosas que puede pasar en el caso de intervenir, por ejemplo, en una operación, es condición necesaria, pero no suficiente para ver si la decisión va a ser legítima. Entonces el consentimiento es un poquito más amplio porque la información tiene que ser adecuada, pero aparte tiene que haber ausencia de coerción y tenemos que tener en cuenta que la persona es competente. O sea, yo le puedo dar toda la información, pero hay que ver si la persona es competente para darse cuenta si la decisión que está tomando es buena o no. Entonces, ¿qué es la competencia? Es la capacidad que tiene el paciente para entender y apreciar la información dada durante el proceso. Es una habilidad cognitiva, una habilidad de procesar, entender, comparar y valorar la información. Y la competencia es la capacidad para desempeñar una tarea. Entonces, la competencia no es del todo nada, no es algo constante y no tiene en cuenta el tipo de decisión. O sea, una persona puede ser competente, pero a la vez puede ser la decisión que tome, puede procesarlo todo, pero tomar una decisión irracional. Entonces tampoco la competencia termina de legitimar la decisión. Entonces, la competencia es una habilidad cognitiva y es del sujeto, pero la racionalidad es aplicable a la decisión. Entonces, bueno, Beauchamp y Collogh dicen que la autonomía es autogobierno y la competencia es la capacidad para desempeñar una tarea, pero aún así hay que tener en cuenta ciertos criterios de autonomía, que es conocimiento, comprensión, ausencia de coacciones internas y de coacciones externas. Entonces, criterios de autonomía, según Beauchamp y Collogh, conocimiento, comprensión, ausencia de coacciones internas y ausencia de coacciones externas. Bueno, esto, criterios de incompetencia, esto lo voy a pasar, si no se hace muy largo. Bueno, la competencia es una cualidad del sujeto, mientras que la racionalidad es una característica de la decisión. Hay que ver si la decisión es racional. Una acción o decisión es irracional cuando sus consecuencias predecibles implican un daño. Bueno, para esto nos hicieron ver una peli, la profe nos dijo que veamos una peli, yo la vi, es una llama Girl, que está en Netflix, y bueno, no quiero contar el final, pero yo relaciono esto directamente con el final, porque la piba era completamente competente, era una persona sumamente inteligente, que podía procesar, bla, 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 pero toma al final de la película una decisión que decís, flaca, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, nos hizo ver esta película para esto, no lo charlamos en clase, pero bueno, yo lo relacioné así. Si pueden mirar en Netflix, se llama Girl. Bueno, como vimos antes, el paternalismo es beneficencia sin autonomía. Caso de los testigos de Jehová, si quieren pongan pausa y léanlo, es lo que se vio acá en Argentina, cuál fue, digamos, ante un caso que hubo, qué fue lo que terminó diciendo la Corte Suprema. Lo que dictaminó es que al fin y al cabo se debe respetar la autonomía del paciente, mientras no le cause daño a nadie y no busque suicidarse. O sea, manteniendo solo las religiones, las ideas religiosas que profesa. Entonces, si el testigo de Jehová no quiere recibir sangre, no se la tenés que dar. Y último, que este es un quilombo, el principio de justicia. Desde lo formal y general, la justicia es la adecuación de algo con su modelo y justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Entonces, a ver qué dijo la profe con respecto a justicia. Bueno, ser justo. Ser justo es eso. Más que nada, el concepto de justicia está atribuido no tanto al acto médico, sino al Estado, que es el que va a distribuir según los recursos que hay. Y la justicia puede ser vista como ius naturalismo, que es como libertad contractual, como igualdad social, como el mayor bien para la mayoría o como la equidad. Espero que esto no se tome, pero bueno, sepan que son los 4 criterios de justicia.
de que podemos ver a la justicia como igualdad social, como equidad, como libertad y como mayor beneficio para las personas. Bueno, ahí tenemos el fin de los 4 principios bioéticos: beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. La no maleficencia y la beneficencia del personal de salud, la autonomía es del paciente y la justicia tiene más que ver con el Estado y la sociedad. Y vamos ahora rápidamente a las reglas. Yo voy a tener 4 reglas: consentimiento informado, veracidad, privacidad y confidencialidad. Consentimiento informado. A ver, el consentimiento informado, ¿qué es? No es el documento ese que nos hace firmar el médico. Eso desde lo legal y se ve en medicina legal. Acá hablamos desde la bioética, ¿qué es? Es un proceso que tiene lugar en la relación médico-paciente por el cual se van a tomar decisiones luego de la deliberación, crítico, digamos, y análisis de todas las posibilidades con riesgos y beneficios. Entonces, es un proceso, sí, que aparte ahora vamos a ver que es dinámico e intemporal. Entonces podemos decir, es un proceso dinámico e intemporal que tiene lugar en la relación médico-paciente, por el cual se van a tomar decisiones luego de una deliberación y análisis de todas las posibilidades con sus riesgos y beneficios. Es dinámico porque el paciente puede consentir en una práctica y luego negarse, y es temporal, algo crucial, ya que no se lo puede reducir a un único evento con una fórmula escrita. ¿Cuáles son las funciones de este consentimiento informado? Proteger al paciente y al sujeto de la investigación de los posibles daños y proteger las elecciones autónomas, ¿sí? Que esto es lo que más se viene privilegiando en los últimos años, la autonomía del paciente, si no se cae en el paternalismo. Entonces, proteges al paciente de daños y le proteges sus elecciones autónomas. Entonces, acordémonos estas 3 patas: la información que se va a dar al paciente, que es condición necesaria pero no suficiente, es temporal y es específico. Y el consentimiento informado es la expresión de la autonomía. Bueno, esto ya lo vimos, de consentimiento informado válido. Bueno, ahora vamos a la otra regla. Ya vimos consentimiento informado. Ahora la confidencialidad, que es la que tiene que ver más que nada con el relato, con el secreto médico, ¿sí? Confidencialidad. El paciente, digamos, lo que suceda es entre médico y paciente. El médico no puede contarle lo que habla con el paciente, o el secreto profesional es lo que vale. No se puede decir qué es lo que se habla con el paciente. Estamos... ay, que les iba a decir, esperen que les... Acá está. Entonces, no se habla. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser confidencial entre las partes. El único que tiene derecho a saber lo que tiene es el paciente. O sea, yo ya sé que el paciente tiene algo, se lo digo y nadie más. Y el diagnóstico hay que darlo solo. Ya vemos los problemas que hay con respecto a esto. Obviamente que en Argentina esto ni se cumple, porque el secreto médico, ya cuando ves una historia clínica, se fue al demonio. Y pasa por cualquier lado la historia clínica. La privacidad, ¿qué significa? Que vos le sumás a la confidencialidad, o sea, este secreto, la privacidad. O sea, que aparte, esto que vos hablaste con el paciente, que no lo vea nadie más. O sea, que no sea observado por un tercero. Entonces, el derecho a la privacidad salvaguarda el acceso, sin el consentimiento del sujeto, a la información sobre sus cosas. Entonces, tiene su principal fundamento en la autonomía. Una persona autónoma tiene derecho a no ser observada, tocada, ni que haya información sobre ella. Bueno, listo. Acá caes en un hospital y lo primero que hablan es tu historia clínica, la recepcionista, y ve todo. Así que la privacidad acá mucho no se cumple, pero debería ser así. Entonces, tiene derecho a, si lo decimos de manera fácil, nada, o sea, esto es el derecho a la intimidad, de salvaguardar su información sin su consentimiento. Y la veracidad es que los pacientes tienen el derecho a saber la verdad. Y que a veces ni la tradición hipocrática ni los códigos de ética tienen en cuenta esta regla, y hasta a veces engaña al paciente. Ojo, no hay que confundirse veracidad con verdad. La veracidad es una propiedad del sujeto. O sea, el médico le dice la
la verdad, digamos, la veracidad, sí, al paciente, lo que vio, y la verdad puede ser, es algo con respecto a un enunciado. Algo puede ser veraz y sin embargo puede ser falso. Por ejemplo, un médico con una prueba histológica da un diagnóstico y le dice la verdad a su paciente, digamos, es veraz, pero luego ese estudio da mal, entonces eso no era verdad, o sea, no hay que confundir los dos términos. Después lo último que vimos, que yo acá no lo llegué a desarrollar, es la relación médico-paciente, y que hay varios modelos y que se ha sufrido una evolución sustancial en los últimos años. Tenemos el modelo paternalista, el del compañerismo, el de la amistad, etcétera, etcétera. Bueno, en el marco del principialismo hay dos grandes modelos que son antítesis. Uno es el modelo de la beneficencia, el paternalista, y el otro es el de la autonomía o contractual. Entonces, bueno, digamos, hay, en estos dos grandes modelos tenemos el de la beneficencia, que este modelo entiende los mejores intereses para el paciente exclusivamente desde la visión de la medicina. O sea, que significa un punto de vista objetivo que trasciende criterios y creencias particulares de cada médico, buscando el beneficio de los pacientes y evitando los males. Este modelo se denomina modelo de beneficencia de responsabilidad moral, o sea, tiene que ver más con lo paternalista. ¿Qué les iba a decir acá? Esperen que lo busco. Bueno, sí. Entonces, se buscan los mejores intereses del paciente desde una perspectiva médica. ¿Estamos? Y obviamente que ante el abuso caeríamos en el autoritarismo médico. Y el modelo es el de la autonomía, ¿sí? Que tiene que ver más con el modelo contractual, en el cual se intercambia información con el paciente, tiene que ver más con una perspectiva jurídica. Entonces, tiene más que ver con respetar los valores y las creencias del paciente. Es el modelo de la autonomía de responsabilidad moral. Entonces, en resumen, el modelo de beneficencia busca los mejores intereses para el paciente, obligación es la confidencialidad, las virtudes que tiene este modelo es la benevolencia, la caridad, la humildad, las fuentes vienen del juramento hipocrático y el abuso sería el autoritarismo médico. El modelo de relación médico-paciente de la autonomía mejora, digamos, tiene mejores intereses del paciente, tiene en cuenta más la perspectiva del paciente, no tanto la médica. Y obviamente el tema de la veracidad, de la privacidad, del consentimiento, todo es súper importante. Hay que respetar al otro, tiene que ver con el liberalismo y la autodeterminación y el kantismo, y el problema que se puede caer acá, como en el otro, el autoritarismo del médico ante el abuso, que es el despotismo del enfermo. Digamos esto de que él tiene el poder, digamos, en un punto. Bueno, espero que les haya servido. Pensé que iba a ser más corto, pero se hizo larguito. La verdad que es un resumen de toda la cursada. Me llevó un trabajito hacerlo. Yo no sé cómo mirá en el examen, después les cuento. Pero la idea es, a mí me parece que esta es una carrera que nos tenemos que ayudar entre todos y cuanto más gente sepa, más médicos haya es mejor. Entonces, bueno, la idea de esto es que después ustedes lo puedan ver y les sirva para aprobar la materia. Así que espero les sirva. Obviamente si les sirvió, siempre poniendo un me gusta o suscribiéndose al canal, sirve porque da difusión, como funciona YouTube y todo. Así que si les gustó, nada, les pido que le den like o lo que sea para colaborar y seguir la movida. Bueno, mucha suerte y muchos éxitos, gente. Chau, chau.